Hola, hermosa familia de Centro Cristiano Restauración. Dios te bendiga. Día lunes de estudio bíblico. La gloria es siempre para el Señor. Hoy vamos a estudiar el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. La gloria siempre para el Señor. Vamos a darle las gracias al Señor y vamos a orar por este estudio bíblico. Pero siempre te digo, Dios es bueno y Él cumple sus promesas. Vivimos en el gozo del Señor. Vamos a orar para este estudio bíblico. Maravilloso Dios, Padre amado, te doy las gracias, Señor, por este tiempo de estudiar tu palabra. La tierra y el cielo pasará, mas tu palabra no pasará, lo dice, Señor, tu Biblia. Y lo creemos. Por eso, Señor, te damos las gracias por ese privilegio de poder aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor Jesús. Te pido que seas tú, Señor, en este mensaje. Te pido que seas tú en los corazones del que estén recibiendo, Señor, esta palabra y que podamos edificar nuestra vida en tus manos, Señor, y en tus santas escrituras. La gloria y la honra te la doy a ti, Señor, siempre. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Marcos fue un siervo fiel de Dios. Estuvo incluido en la primera iglesia, escogido por Dios para ser parte importante de lo que fue esa primera iglesia de Jerusalén. Él no está incluido dentro de los 12 apóstoles, mas sin embargo, él escribió su evangelio siguiendo las indicaciones del apóstol Pedro. Fue su discípulo directo y nos dejó un relato muy vivo de los incidentes que más influyeron en la vida del apóstol Pedro. También sobresale a Jesús, escúchese bien, a Jesús como el Hijo del Hombre que había venido a servir, tanto así que dio su vida en rescate a muchos. Pero el mensaje de este evangelio es a Jesucristo como el servidor. Él es mayor porque vino a servir a todos nosotros. Como les dije, Marcos formó parte de esa primera iglesia en Jerusalén. Y también cuando historiadores y teólogos dicen que cuando fallece Pedro, él se queda colaborando con Pablo y con Bernabé, que es además sobrino. Marcos es sobrino de Bernabé. Lo dice el libro de Colosenses 4, versículo 10. Así que bueno, es importante conocer esto. Incluso algunos historiadores, hay un pasaje bíblico bien interesante que a veces uno lo lee y uno queda así como con cierta incertidumbre, el cual fue el que está escrito solamente en este evangelio en el capítulo 14, el joven que huyó. Este pasaje dice que en el momento que es arrestado Jesucristo, un joven que le seguía estaba arropado sobre sábanas. Y en el momento que lo persiguen a él también para apresarlo, él huye y huye desnudo. Y muchos teólogos e historiadores dicen que era el mismo Marcos que estaba allí siguiendo y viendo a Jesucristo en los últimos periodos de su vida. Cuando es arrestado, probablemente muchos piensan que estaba allí Marcos viendo todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es interesante estudiar la palabra porque podemos aprender muchas cosas que nos dejan una enseñanza grande. Así que es importante aprender de la palabra de Dios. El libro de Marcos, en el contexto como tal literario, vemos que tiene 16 capítulos. Vemos que muchas veces su narración es poderosa, es corta, es concisa, pero poderosa, porque nos deja un mensaje bastante directo. En el capítulo 1 inicia sobre la predicación de Juan el Bautista. Posteriormente el bautizo, la tentación de nuestro Señor Jesucristo y el inicio de su ministerio, el cual escogió a los primeros 4 apóstoles, los 4 discípulos que le comenzarían a seguir. Luego, ya en el capítulo 2 comienza ese servicio de Jesús haciendo sanidades, haciendo liberaciones. Vemos allí cómo sana a la suegra de Pedro, vemos cómo sana a un leproso, incluso cómo sana a un paralítico. Aunque las miradas ya de los religiosos judíos, de esos líderes en cuanto a la iglesia israelita o los judíos, estaban criticando ya lo que él estaba haciendo con milagros y con sanidades. Porque recordamos que en ese momento Jesucristo le dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Y comenzaron con las críticas hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero él incluso
por las críticas no se dejó llevar. Escúchase bien, nosotros, así nos critiquen, así nos digan lo que sea, nosotros en el servicio al Señor Jesucristo tenemos que poner nuestra mirada siempre en Él y la bendición sobre nuestras vidas al servirle a Jesús y sobre muchos a los cuales nosotros con agrado y con amor seguimos su palabra. Es importante que tengamos en cuenta esto. En el capítulo 3 también muchos comenzaron incluso a iniciar la persecución a Jesús, porque en ese capítulo vemos cómo Jesucristo sanó en el día de reposo a ese hombre que tenía esa mano seca. Jesucristo la restauró y allí muchos líderes religiosos querían ya incluso hasta matarlo y comenzó esa persecución. Más adelante vemos en el capítulo 4 cómo se dan las parábolas, esas enseñanzas poderosas, como la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza. Asimismo, en los capítulos siguientes vemos cómo Jesucristo sana al endemoniado de Gadareno, resucita a la hija de Jairo y quita esa enfermedad de años del flujo de sangre de esa mujer que tocó en fe el manto de Jesús. Vemos en ese capítulo 5 cómo se establece la autoridad y el poder de milagros y de prodigios grandes del Señor Jesucristo en esta tierra, que lo catalogaron como el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Así vimos cómo en el capítulo 6 se da la muerte de Juan el Bautista, pero Jesucristo, aunque triste, siguió haciendo sus milagros, sus prodigios. Vemos ese milagro de la alimentación de los 5,000. Vemos también cómo en el capítulo 7 y 8, cómo se siguen dando los milagros, cómo incluso vuelve y alimenta a otros 4,000 más en multitudes. Vemos también al final de ese capítulo 8, cómo Jesucristo comienza a anunciar su muerte. Ya ese tiempo iba a llegarle y Él comienza a anunciar, pero siempre diciéndole y preguntándole a sus discípulos quiénes consideraban que era Él. Y allí se da la confesión de Pedro, en donde nos relata que él confiesa que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios para salvación de todos nosotros. Así nosotros debemos confesar que Él es nuestro Dios, nuestro Mesías y nuestro Salvador. La gloria y la honra siempre para Él. Asimismo vemos como en los capítulos siguientes, capítulo 9, capítulo 10, cómo se da la transfiguración de Jesucristo y también cómo se da la revelación de que mayor es aquel que sirve a Dios, que sirve al prójimo, que sirve en su iglesia para exaltar su nombre. Es mayor el que sirve. Cristo dijo en ese tiempo que Él no venía a ser servido, Él venía a servir. Y por eso nosotros debemos servir a nuestro Señor con todo el agrado de nuestro corazón. Es importante tener en cuenta esto. Ya a partir del capítulo 11 vemos cómo Jesucristo en sus últimos días, en sus últimos tiempos en esta tierra, cómo da esa entrada triunfal en el pueblo de Jerusalén. Hosana, bendito el que vino en el nombre del Señor a darnos salvación. Y luego vemos cómo empieza a hablar sobre esas señales de los fines del tiempo, las señales y las señales que estamos viendo en el cielo, en la tierra, sobre el fin del tiempo, que nos anuncia que Cristo viene pronto. Así que a ponernos las pilas y a servirle a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 14 ya vemos cómo Jesucristo es ungido en Betania, ungido porque ya pronto iba a ser entregado. Judas, allí vemos que se ofrece para entregar a Jesús y siguiendo el capítulo vemos cómo es arrestado y cómo comienza todo ese sufrimiento, pero por amor a nosotros, que debemos nosotros siempre recalcar que Él dio su vida por amor a nosotros. Y cómo es crucificado, vemos en el capítulo 15, en esa cruz para darnos salvación. Pero en el último capítulo de este libro, en el 16, resucita en gloria, resucita hasta ascender a los cielos y sentarse a la derecha del Padre, esperando ese tiempo para su próxima venida, que vendrá por su iglesia. Gloria a Dios por ello. Así que pendiente porque Cristo viene pronto.
pronto. Así vemos cómo este libro de Marcos, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación revela que la bendición está en el servicio, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo que vino a dar su vida, que vino a salvarnos de toda nuestra maldad, de nuestros pecados, pero que Él en ese amor y en ese servicio a Dios y ese servicio a nosotros, vino a entregarse por amor a nosotros. Así que es importante tener en cuenta de cómo el servicio bendice, porque el servicio lo exaltó y ahora está sentado a la derecha del Padre. La gloria a Dios. Así que, amado hermano, espero que este estudio bíblico haya edificado tu vida, así como edificó la mía. Espero y anhelo en mi corazón que el servicio llegue a nuestras vidas y que así como nos lo enseñó el Espíritu Santo a través de este libro, que veamos que el servicio es la gran bendición que nosotros podemos tener para nuestras vidas, que así como lo hizo Jesús, nosotros tenemos que servirle a Dios con todo el agrado de nuestro corazón. Así que más nada que queda que decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu Santo esté contigo y que este estudio bíblico haga reflexionar sobre lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra, su vida, su obra, su ministerio, y que es importante tener en cuenta que vino a servir hasta la muerte de cruz. Que Dios te bendiga y que tengas un día, una noche excelente. Que el Señor te bendiga.